Primera pregunta. Explique por qué el derecho constitucional se configura como derecho público fundamental. Múltiples son las definiciones del derecho constitucional. Para Arismendi, el derecho constitucional es un conjunto de principios y normas que establece el ámbito. Es la titularidad, la estructura del poder del Estado y regula el ejercicio de las funciones públicas. Cabe destacar que la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales del Estado se conoce como derecho constitucional. Por consiguiente, el derecho constitucional se configura como derecho público ya que estas dos están sustentadas en la Constitución, que es un texto jurídico político que fundamenta el ordenamiento del poder político. Segunda pregunta. Explique por qué la prohibición del artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, de cambiar las formas de gobierno es una limitación inderogable para el constituyente que emprenda la tramitación de una enmienda constitucional. El artículo 6 dice lo siguiente: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, plurista y de mandato revocable. El gobierno venezolano siempre será democrático, ya que tiene el derecho a elegir a los gobernantes por medio del sufragio. Son electivos, ya que tienen el derecho a elegir. Descentralizado, el gobierno delega funciones. Alternativo, ya que es capaz de alternar responsabilidades. Funciones y cargos políticos pluristas, porque aceptan y reconocen y toleran la existencia de las diferentes posiciones. Por consiguiente, una limitación inderogable para el constituyente que emprenda la tramitación de una enmienda constitucional se basará que el artículo 6 de la Constitución establece que el sistema del gobierno venezolano es y será siempre alternativo. Con ello, esto quiere decir que siempre quedarán de una sola manera, y lo aplicable que una forma modifica las normas que desarrollan este principio y sería a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Tercera pregunta. ¿Dónde ubicar el régimen de gobierno venezolano? Venezuela, el régimen de gobierno actualmente se ubica en una democracia representativa para ser una democracia protagónica y revolucionaria bajo la doctrina de Simón Bolívar, como señala el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las características de los gobiernos presidencialistas aplicables a nuestro sistema constitucional? El gobierno presidencialista sería aquel sistema republicano en que el jefe del Estado posee poderes efectivos en su carácter de presidente del Poder Ejecutivo. El régimen presidencialista incluye las siguientes notas esenciales: elección popular del jefe del Poder Ejecutivo. Los periodos de los mandatos del presidente y del Parlamento son fijos. El Ejecutivo, ¿verdad? Los periodos de los mandatos del presidente y Parlamento son fijos. El Ejecutivo elegido por designa y en los miembros del gobierno, y por último el jefe ejecutivo tiene alguna autoridad legislativa. Pregunta número 5. ¿Qué relación a los tratados internacionales? ¿Cuál es la competencia de la Sala Constitucional? Con relación a los tratados internacionales, ¿cuál es la competencia de la Sala Constitucional? Corresponde a la Sala Constitucional verificar a solicitud del presidente o presidente de la República de la Asamblea Nacional la conformidad con la Constitución de los tratados internacionales que fueren suscritos por la República antes de su ratificación. Según desprende la exposición de motivos de la Constitución, esta competencia no regula en el ordenamiento constitucional del 61. Tiene por finalidad salvaguardar las responsabilidades internacionales de la República que pudiera verse, ¿verdad?, en juego frente al incumplimiento del Estado de las normas de un tratado y ratificado para estimar de lo que contradice la Constitución.
Pregunta número 6. ¿Por qué Caracas, como capital tradicional de la República, ha tenido siempre un régimen municipal especial? Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, establece que la ciudad de Caracas ha de contar con 2 niveles municipales, a lo que no se le asignó ninguna denominación, solo que comprendería los municipios que conformen el distrito capital y los correspondientes al estado Miranda. Estos hoy en día son el municipio bolivariano Libertador del distrito capital y los municipios de Baruta, Chacao, El Hatillo y el de Sucre del estado bolivariano de Miranda. Séptima pregunta. ¿Cuándo se considera que existe falta absoluta del presidente de la República? ¿Y cómo se resuelve cuando se produce después de la toma de posesión? La muerte es una de las causas, es la causa de ausencia absoluta establecida en el artículo 233 de la Constitución y que aplica tanto para el presidente electo como el presidente en ejercicio. De esa manera, ante la falta absoluta del presidente electo, antes de la toma de posesión y de acuerdo con el segundo párrafo de la norma, se encargará de la presidencia quien ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional. Por lo contrario, ante la falta absoluta del presidente en ejercicio, se encargará el vicepresidente ejecutivo bajo 2 condiciones. Primero, como presidente encargado cuando la falta se produzca durante los 2 primeros 4 años del periodo constitucional. Segundo, como presidente cuando la falta se produzca durante los 2 últimos años del periodo. Octava pregunta. Novena pregunta. Exponga brevemente los principios del régimen parlamentario. Son principios de libertad. El representante debe actuar sin sumisión de algún poder público o institucional. Segundo, principio de legalidad, que se debe actuar conforme del derecho. Tercero, principio de igualdad. Todos tienen derecho a formular sus iniciativas. El cuarto, principio de proporcionalidad. Debe haber apoyo en las fracciones. 5. Principio federal o constitucional es el ámbito o espacio que abarca una ley a nivel federal. Sexta, principio de representación en el origen parlamentario. Séptima, principio deliberativo, o sea, principio fundamental que consiste en pensar con determinamiento los aspectos para la hora de la toma de decisiones. Octava, principios de orden o control de vigilancia. Novena, principios políticos fundamentales. Los representantes deben seguir la línea de un buen orden y para el control de las cosas. 10. Principio de información. El legislador, ¿verdad? El legislador debe llegarse de la información necesaria para el cumplimiento de su función. Exponga brevemente la estructura del gobierno venezolano. Bueno, la estructura del gobierno venezolano, esta estructura está en 3 niveles: nacional, estatal y municipal. La estructura está constituida por el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, ejecutivo, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, judicial, Tribunal Supremo de Justicia, que es tribunales y juzgados, ciudadano, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, que es y electoral, Consejo Nacional y Electoral. Listo.